ver con cómo llegué aquí hasta este viaje que estamos realizando, y es que 2 días antes de viajar yo necesitaba más o menos 800.000 pesos colombianos para viajar, y Dios me habló de empezar a comunicar en las redes sociales para levantar apoyo, y nunca me había pasado que en un día y medio Dios proveyó todo el dinero a través de personas que vieron las historias, de personas que hicieron muchas cosas. Llegó todo el dinero para poder viajar y estar aquí en este momento con ustedes. Bueno, hace 2 semanas más o menos nos encontramos en Curitiba realizando evangelismo y mi equipo y yo nos encontramos con unos jóvenes que no tenían muy buena apariencia, parecía que estaban consumiendo sustancias. Entonces nos asustamos muchísimo y pensamos que nos iban a robar o nos iba a pasar algo. Pero fue tan bonito cuando hablamos con ellos que pudimos ver ese anhelo que tuvieron por orar, por recibir eso que Dios tenía preparado para ellos. Entonces fue ver cómo ese corazón tan anheloso del Señor. Sí, mi testimonio tiene que ver cuando estábamos en Curitiba y fuimos a un colegio. Allí yo llegué de últimas y fue por una razón. Afuera del aula donde nosotros estábamos dando la enseñanza estaba un pequeño niño y se me acercó. Así que fue un poco difícil entablar la conversación ya que hablo poco portugués, pero nos pudimos entender y el niño empezó a hablar sobre su familia. El niño tenía 13 años y me dijo que había estado en un entorno de drogas, de alcohol, y yo le pregunté que si él decidía aceptar a Jesús. Él era el único que podía ayudarlo a salir de esta situación y entorno en el que él se encontraba, y él me dijo que aceptaba a Jesús. Antes de llegar allí, nos habían dado una Biblia en portugués y era un regalo muy preciado para mí, ya que estaba pidiendo a Dios una, pero sentía que esa Biblia no era para mí. Entonces, antes de llegar al lugar, yendo en el camino, pregunté a Dios cuál era la persona a la que Él quería que yo entregara la Biblia. Y en ese momento, cuando estaba hablando con el niño, sentí que tenía que darle la Biblia a él. Así que le pregunté si él tenía una Biblia y él me dijo que no. Y le pregunté también si él aceptaría una de parte mía y él dijo que sí. Así que rápido corrí y escribí un mensaje para él en la Biblia y se la entregué. Fue como algo de Dios, nunca había sentido dar algo así en físico para una persona y fue muy lindo porque supe que él era el indicado, era la Biblia para él y no para mí. La semana pasada yo estaba enferma, tenía mucho dolor de cabeza y mucha fiebre. También tenía congestión nasal. No me podía parar de la cama muy seguido o estar en las actividades con los chicos. Entonces, en ese transcurso decidí ir al hospital, pero estaba con duda porque tenía miedo de que podía durar muchas horas en el hospital. Entonces, unos amigos de la iglesia que estuvimos la semana pasada nos dijeron que nos iban a llevar al hospital. Fuimos al primer hospital y ese hospital estaba repleto de gente, había muchísima gente y nosotros, como teníamos miedo de poder salir muy tarde de ese hospital, cogimos para otro hospital. Cuando llegamos a ese otro hospital estaba muy vacío, no había muchas personas, eran muy pocas. Y las personas eran muy amables. Fuimos a la recepción, nos atendieron, pensaba que no me iban a atender porque soy extranjera, más no tengo seguro. Entonces cuando fuimos al hospital nos atendieron, los médicos fueron muy atentos en ese entonces. Me atendieron, me hicieron placas, radios X, me inyectaron y me dieron el diagnóstico de que tenía neumonía para ese entonces. Yo le doy muchas gracias a Dios porque vi su cuidado, vi a un padre muy atento, estaba también muy preocupada porque estaba enferma y estaba lejos de casa y eso me ponía triste, pero gracias a Dios Él puso muchas personas buenas en ese momento y me cuidaron muy bien. Mi testimonio es durante un tiempo que estuvimos en Porto Alegre y allí nos llevaron a una guardería, a ese lugar donde los padres dejan a los niños durante todo el día al cuidado de unas maestras mientras ellos trabajan. Y en este lugar pude ver el corazón de amor, de inocencia y de ternura de los niños al recibirnos, al llamarnos, al pedir que juguemos con ellos, al abrazarnos, a jugar con nosotros. Para mí fue algo muy, muy bonito y especial ver esto de parte de los niños, como esa necesidad de que haya alguien ahí poniéndoles atención, jugando con ellos, hablándoles, y también ver el corazón de gratitud que tuvieron las maestras con todo el equipo
de nuestro servicio durante este tiempo y ver cómo ellas agradecían que nosotros fuéramos allí, que asumiéramos el reto, y fue algo que llenó mucho mi corazón ver el amor con el que nos recibieron los niños y la gratitud de parte de las maestras por nuestro servicio durante ese tiempo. Mi testimonio fue en Río Grande del Sur, específicamente en Canoas, cuando estuvimos haciendo un trabajo con colegios. Ese día teníamos asignado 4 grupos dentro del colegio, pero ese día solamente estuvimos con 2 grupos. Fue muy extraño, pues porque teníamos ya todo planeado, pero estuvimos solo con 2. Y después de eso, el encargado que estaba con nosotros dijo, pero podemos ir a un lugar donde hay niños. Entonces todos estuvimos de acuerdo y fuimos allá, pero algo muy interesante es que cuando estábamos allá había un niño que particularmente miré y estaba llorando y le pregunté a la profesora por qué estaba llorando. Me había dicho que era su cumpleaños, pero que también se había portado muy mal, pues era un niño que tenía autismo, entonces lo habían regañado, entonces estaba como disciplinado, pero también estaba muy triste porque era su cumpleaños y hasta el momento no había recibido un vuelo de aniversario o algo así por el estilo. Eso se quedó mucho en mi corazón, lo comenté con los demás, el encargado se quedó hablando con él, pero algo muy interesante es que después todos empezamos a gestionar y hablar para que pudiéramos cantarle el parabéns y para poder llevarles también como un vuelo. Empezó toda la travesía a buscar el vuelo, nos fuimos tras de él, en ninguna parte encontrábamos un vuelo, hasta que después armamos literalmente el vuelo con la vela para poder cantarle su cumpleaños. Y luego cuando llegamos fue muy especial porque estuvimos todos juntos conmemorando su aniversario y pudimos ver cómo después de aquella lágrima llegó esa sonrisa para él y se llenó de gozo ese lugar. Todo el mundo lloraba de un gozo que no se podía entender, porque algo que pudimos entender como equipo es que Dios puede dejar las 99 solamente por uno y por un vuelo. Antes de iniciar esta cruzada, Dios nos entregó la misión de poder llevar a las personas restauración y esperanza. Y desde el momento 1, yo personalmente he podido percibir esto. Para poder llegar a nuestro primer destino, desde Colombia tuvimos que tomar 3 vuelos. En el segundo vuelo de ellos, a mí me tocó en un asiento acompañada de 2 chilenos. Estos 2 chilenos eran unas personas muy amables y poco a poco se fueron interesando por la razón o el propósito del viaje en el que yo estaba. Hablando con ellos abrieron su corazón y me contaron cómo en Colombia tuvieron experiencias muy malas. Y desde ese momento pude orar yo por ellos, pude presentarles a Jesús y resulta que ellos ya conocían de Jesús, pero estaban un poco apartados. Pero al poder mostrar esta otra faceta de Dios, ellos pudieron orar, recibir a Jesús nuevamente en su corazón y abrir esas puertas. Sin embargo, hace una semana también me encontraba en el metro y allí una señora muy amable me entabló una conversación, incluso cuando yo no hablo bien portugués. Ella también me contó que desde muy pequeña conocía a Jesús, pero a medida que fue creciendo se fue apartando de él. Y ahora está en un momento crítico con sus hijos e incluso uno de sus amigos más cercanos está muy mal. Y fue la oportunidad perfecta para poder volver a recordarle quién era ese Jesús y cómo él está interesado en su vida. Durante nuestro tiempo en Sao Paulo pude conocer a un hermano que se llamaba Rafael. Hace muy poco tiempo se le había incendiado la casa y junto con las personas de la comunidad la había logrado restaurar. Pero en todo eso también quedó un vacío muy grande. No tenían cobijas, ropa, no tenían cómo abrigarse bien. Precisamente ese día llevábamos mercado, ropa y cosas que les podían servir. Entonces fue también ver como la mano de Dios, el respaldo de Dios como Padre durante todo este tiempo.